Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben que aquí nos dedicamos a seguir la senda del dinero, de la economía, de la inversión y naturalmente de los terroríficos índices de las bolsas. Hoy vamos a ver cómo ha ido con nuestro IBEX 35, el índice de referencia español, que cierra en rojo, cierra en negativo, con una merma, una pérdida, pues que podríamos decir que hemos cerrado en plano. Cierra con un menos 0,10% en 9.147,80. Y lo que yo les decía ayer, hoy jueves, pero no se espera que saltemos la barrera de los 9.200 esta semana. Vamos con las tres más destacadas en la sesión de hoy. Las que más suben son Laboratorios Grifols, que saben que se dedica a vender internacionalmente, cotiza también en Estados Unidos, derivados del plasma, sanguíneos, etcétera. Bueno, pues gana 3,62% y cierra en 25,21. Inditex, la holding de Zara. La holding de Zara hoy ha cerrado con 3,18% en avance y en 26,31. Y la papelera y empresa de celulosa ENCE gana 2,82% y cierra en 3,87. Las que más suben, vamos con las que más bajan. Las que hoy pues se caracterizan por ese signo bajista. Menos 3,26% en el caso de Siemens Gamesa, cierra en 14,69. Inmobiliaria Colonial vemos que ha perdido 2,21% y cierra en 9,51. Y la empresa tecnológica Cellnex, que pierde 1,78% y cierra en 32,51. Los fundamentales de la economía española, poca cosa, hay algún en torno al PIB que luego comentaremos. El primer trimestre aportó 0,7%. En el índice de precios al consumo tenemos un remanente de un 1,5% que nos pesa del aumento de precios hasta el mes de abril. En el desempleo sigue esto anclado en que afecta al 14,6% de la población activa española, y el Euribor, que vive momentos de enorme felicidad, promedio de los últimos 12 meses, menos 0,212. Y dicho esto, vamos con los temas que serán el núcleo central de la tertulia, la barandilla. El IBEX amaga con su cuarta caída a pesar del tirón y del aporte que ha constituido hoy la evolución bursátil de Inditex. Algunas buenas noticias en el entorno internacional. Estados Unidos y China ultiman una tregua comercial. Según South China Morning Post, estaría más o menos resuelto el 90% del acuerdo. Quedan flecos, como diría el clásico. Por cierto que en las cuentas españolas el Producto Interior Bruto se frena en un crecimiento del 0,6%, según indica el Banco de España, que advierte del fenómeno de aumento o de encarecimiento de las hipotecas, porque las entidades financieras pagan el impuesto y ahora pues lo transmiten al cliente. Oh, qué sorpresa, podrían decir, ¿no? Ya lo podían haber dado por supuesto. Por cierto, la firma de hipotecas, no sabemos si vinculado a eso, las hipotecas sobre viviendas caen un 0,1% en abril tras un año de ascenso. Se ha cambiado el signo, no es muy positivo este asunto. La creación de empleo se está ralentizando más rápido que la economía, según apunta el Banco de España. Y otro apunte internacional que a lo mejor abre escenarios de incertidumbre, tiene que ver con esa mujer que ven ahí, Angela Merkel, que por segunda vez en un acto público ha dado signos de un importante temblor, ahí ven sus manos, ¿verdad? Y se especula sobre que pudiera tener algún problema de salud serio. En España, y volvemos a nuestro territorio, el IPC ha bajado 4 décimas en junio, un 0,4 de índice de los precios, y marca su menor nivel en 3 años. Una buena noticia, el Supremo ha tumbado las costas en los procedimientos tributarios que creó la agencia tributaria de Montoro por considerarlas una tasa o una sanción. La sentencia contiene duras críticas al fisco español por crear, dice, inseguridad jurídica. Bueno, vaya varapalo. Por cierto, hay un total de 4.028 morosos que le deben a Hacienda 14.100 millones. Hacienda saca esto precisamente el día en el que se cumple, hoy es el día de la libertad fiscal. ¿Por qué? Porque el promedio de 12.000 euros que pagamos los españoles a Hacienda significa 177 días de nuestro laborioso hacer, y hoy vence, el 27 de junio vence esos 177 días, y podemos decir que a partir de hoy hasta lo que quede final de año
lo estamos trabajando para nosotros, no para pagar Hacienda. En el sector bancario, noticias traigo. CaixaBank y Sabadell le devuelven 18.400 millones al Banco Central Europeo de las líneas de liquidez extraordinarias que abrió en su día Mario Draghi. Ibercaja es el novio perfecto para una fusión entre entidades del sector, según la agencia Moody's. Y las cajas de ahorro ponen a la venta el 70% del capital de Caser por 1.100 millones de euros. Luego analizaremos por qué. El 89% de los bonistas acepta la recompra de bonos convertibles que plantea la holding de Iberia y de Vueling, IAG. Y mañana sabremos quién opta en serio por el control, la propiedad de Pastas Gallo y la salida de las familias fundadoras. Se reciben ofertas vinculantes y parece que Idilia Foods, Proa, Ventura y Tower Brook se van a disputar la adquisición de Pastas Gallo. También hablaremos de Bankinter, que ha cerrado la emisión de 750 millones de deuda no convertible senior. Bueno, ya paso a presentarles a nuestros invitados en la mesa de la barandilla esta tarde. Don Antonio Banda, muy buenas tardes. Buenas tardes. CEO de Philcapital, como recordarán todos. Don Álvaro Climent, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y calurosas tardes. Muy calurosas. Analista independiente. Empezamos, si les parece a ustedes, por el acuerdo que va a llegar, dicen, el fin de semana entre la administración Trump y el gobierno chino, y que sería una suerte empezar la semana con este asunto liquidado, olvidado. Pero hay tres alternativas, ya saben. Que esto termine con un acuerdo serio e importante, en cuyo caso todos nos vamos a alegrar mucho. Que termine con un acuerdo diferido, gradual, de reducción de esa amenaza de aranceles. O que termine en tensión y sin acuerdo, en cuyo caso Trump amenaza con que en un trimestre va a imponer 300.000 millones de dólares más de sanciones a productos chinos. Don Antonio, ¿cómo ve la cosa? Bueno, yo creo que todos estábamos esperando la llegada de este G20 para ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Yo creo que Trump ha hecho mucho ruido, pocas nueces, y al final el acuerdo, según dicen, ¿no?, están ya bastante apalabrados, ¿no? Han estado trabajando los que tienen que llegar al acuerdo, que son los que preparan la documentación, y está todo bastante hecho. Lógicamente hay que esperar hasta última hora porque también, como hemos visto anteriores, como le pasó con los coreanos o le ha pasado a Trump en otros sitios, se le va un poco la boca, ¿no? Y entonces, si efectivamente exagera su situación, a lo mejor simplemente por lo que habla tira abajo un acuerdo que lo tienen prácticamente en los papeles ya todo redactado, ¿no? Álvaro. No, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que hay que recalcar que ya el coste, digamos, de lo que es la guerra comercial ya se ha magnificado en el sentido de que se habla de un 0,5% casi del Producto Interior Bruto Mundial. Con lo cual, se ha puesto la fecha del G20 y quizá era un poco prematura a la hora de determinar si efectivamente el acuerdo estaba ya sellado al 100%, filtró Estados Unidos que era un 90%, luego los chinos han reaccionado. A mí me da la impresión de que hay ya mucho avanzado. Lo que pasa es que yo creo que hasta que no pase el fin de semana no vamos a tener una noticia, pero que se llegará a un acuerdo. No será satisfactorio para nadie, pero al final se llegará a un acuerdo. Cuentas públicas españolas. Dice el Banco de España que el Producto Interior Bruto frena su avance, su crecimiento al 0,6%. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que España veníamos de unos datos muy buenos y efectivamente lo vemos en general en todo, bastante paralizado. ¿Qué ocurre? Que yo creo que el hecho de no tener gobierno nos complica bastante en que se tomen las medidas adecuadas para empezar a tirar por donde tenemos que tirar, ¿no? Y mientras que no tengamos un gobierno ya en firme con propuestas, yo creo que iremos a poco viendo que ese PIB va a ir reduciéndose. Y miedo me da el gobierno para impulsar cualquier cosa, pero también es verdad que a lo mejor se impulsan derroteros negativos. Bueno, yo creo que mejor tenerlo, desde luego, que no estar en esta situación. Eso está claro. Álvaro, ya sabes por dónde voy. La cifra, de alguna manera, tampoco es tan preocupante. Es una décima con respecto al trimestre anterior. Lo que sí es cierto es que el componente más importante del PIB ahora mismo es la demanda interna. Porque la demanda externa ya está contribuyendo de negativo. Las exportaciones se empiezan a desacelerar. Estamos importando todavía grandes cantidades y eso va a seguir penalizando directamente el PIB en los próximos trimestres. En cualquier caso, de fondo hay una marejada que si efectivamente no tenemos un gobierno relativamente pronto, nos podemos encontrar que muchas decisiones de inversión se van a retrasar. A mí no deja de asombrarme los enfrentamientos, las peleitas entre instituciones públicas. El Banco de España critica las decisiones judiciales que han llevado a que la banca soporte los impuestos de las hipotecas.
cuando el Banco de España es quien debiera haber sido el garante de la eficacia y normalidad de los contratos hipotecarios en España, como fue antaño. Bueno, pues ahora se echan a la trinchera y dicen que, claro, es que esto está encareciendo las hipotecas, ya lo sabemos, pero si las hipotecas hubieran sido, como en otra época, visadas por el Banco de España, pues no hubiéramos tenido ni esas sentencias, ni esas reclamaciones, ni media España en armas contra el sector financiero. Y sobre todo cuando tienes un coste, que cuando tienes un coste en una operación, lo que no puedes pensar es que el responsable de intermediar la operación se lo va a quedar. Claro. Eso no pasa en ningún caso, en ningún negocio, ni en nada. Ni el caso la manteca, ¿verdad? De ninguna manera. Pero para contar esto, el Servicio de Estudios del Banco de España lo podían cerrar, ¿eh? Bueno, pues sí. Yo no sé si ese es el camino que lleva, ¿eh? Sí. O sea, fundamentalmente, sí, porque al final todos estos servicios estarán acumulados en el Banco Central Europeo. No tiene mucho sentido, si además no tienen ninguna capacidad de influencia sobre tu propio gobierno, que tengas algo que no sirve para nada. No, lo peor es que las rencillas además las acaba pagando al final el consumidor final, que le encarece el coste de la hipoteca en 30 puntos básicos que no tenía probablemente antes de la aplicación de la nueva ley. Luego se le llena la boca diciendo que el consumidor final no va a ser impactado por este tipo de medidas y al final es el que lo acaba pagando. No tenía poca guerra abierta el Banco de España con el ministerio correspondiente al hilo de si el salario mínimo interprofesional hace que empeore la economía o no, que ahora ha abierto una con el sector judicial o con el Poder Judicial a propósito de las sentencias que obligan a que los bancos paguen los impuestos de las hipotecas o los paguen a medias. Bueno, por cierto, las hipotecas, ¿cómo van? Dice, pues van mal, porque en el mes de abril, que es el último disponible, han empezado a reducir. Ya no aumentan, sino que están en un crecimiento del 0,1% y rompen tendencia. Álvaro. 0,1 interanual. Si nos vamos a la comparativa con marzo, es una caída del 5,5, que es la mayor desde el 2016. Sí, sí. Yo creo que el contexto económico actual no está acompañando, la falta de oferta, tanto pública como privada, es evidente que está encima de la mesa, la subida de precios del propio sector y el empuje de la inversión extranjera ha generado una situación probablemente de difícil acceso a la vivienda. Es evidente que las decisiones de inversión de una decisión tan importante, sobre todo de comprar una vivienda y pedir una hipoteca, pues se van ralentizando. Y sobre todo en un entorno legal complicado, ¿no? En el que nos hemos movido, en el que no está muy claro qué es lo que va a pasar, los costes, quién lo va a hacer, la nueva ley hipotecaria, un montón de cosas que cambian, sobre todo al que viene de fuera, intentando reestructurar nuestro negocio inmobiliario, que necesita bastante reestructuración. Confianza. Sobre todo que el extranjero no acaba de venir porque efectivamente no tiene un marco legal estable, entonces complicado. Bueno, dicen los sesudos miembros del Servicio de Estudios del Banco de España algo que también es una obviedad. Dice, todo se está ralentizando, la economía española se ralentiza, pero va más rápida la ralentización del empleo que la de la propia economía. Esto también era de cajón de pino verde. Bueno, llevamos todo el año 2019 viendo crecimientos por debajo del 3% cada mes, es decir, si lo comparas con 2017-2018, los crecimientos estaban muy por encima. Es cierto que también tenemos el máximo ahora mismo de... Parece que baja un pelín, es decir, no parece que sea tan grave la situación, pero sí es cierto que el efecto del salario mínimo interprofesional no lo estamos recogiendo todavía. Eso queda por venir, con lo cual la tendencia debería ir a peor. Sí, hay un efecto J ahí que se produce con posterioridad al que se haya tomado la decisión y todavía pasarán unos meses para que empecemos a ver que efectivamente la subida del salario mínimo va a afectar a nuestro crecimiento y mucho. Bueno, en la página internacional no se nos puede pasar a hablar de Angela Merkel, porque ya es el segundo acto oficial en el que da signos de que algo le pasa a esta señora, porque le tiemblan las manos y se pone fatal. Lo vimos con el presidente de Ucrania y ahora lo hemos acabado de ver en un acto político interno en Alemania, en la República Alemana. La sustitución de Merkel puede ser un problema porque no tiene candidato estable. Tiene una nombrada que no se lleva nada bien y ya veremos si es ella o no. Bueno, ha salido del partido, que en el fondo lo que pensaba es que le quedan todavía 3 años para cómodamente llevar esa sustitución y como se acelere, desde luego, raro, pero a los alemanes les pilla un poco de sorpresa. Sí. Y entonces, hacer las cosas rápidos a los alemanes nunca les ha salido bien. Ella tenía un candidato que era el candidato perfecto, que la gente lo adoraba, que era joven, era guapo, era listo, hablaba bien, tenía en la mano. Pero le pillaron, había copiado una parte pequeña de una tesis enorme y eso allí, no aquí, allí supone que lo liquidaron. Así era el ministro de Defensa, ¿verdad? Tenía que dimitir, no como aquí en España, que ¿Qué cosas? Cosas pasamos por encima de ellas sin darle la mayor importancia. Pero sí, efectivamente, Alemania tiene un problema ahora mismo
porque no hay una sustituta clara. Y evidentemente la situación ahora mismo del país no es la mejor para... Europa tiene un problema de liderazgo político tremendo en general, y esta es de lo poco que queda por ahí, que con errores, con muchos errores, a veces, por ejemplo, lo de la inmigración, que le ha costado, pues en términos políticos, un Perú, lo que ha pagado esta señora por el error de abrir las fronteras alemanas, invitar a quedarse allí a los que salían de Siria, lo recordarán. Bueno, además estamos en pleno nombramiento de las 5, digamos, personas más importantes de la Comisión Europea, es decir, que están ahora negociando precisamente los 5 puestos más relevantes para los próximos años en la Comisión Europea. Vamos con los precios. El IPC tenemos datos ya mensuales, los de junio, que dicen que va a ser 4 décimas lo que aumenten los precios, y eso será el nivel más bajo en precios de los últimos 3 años. Es el nivel más bajo desde el año 2016, si no me equivoco, y es cierto que la comparativa con el año anterior viene condicionada por la subida de carburantes y de electricidad que hubo el año pasado. Y en cualquier caso, lo que se está demostrando es que las políticas económicas que se están aplicando a las hipotecas no están generando inflación, que es lo que se busca de fondo, y la tendencia parece que va a seguir. Yo creo que la inflación no es un problema para las economías actualmente. O sea, nos gustaría que lo fuese, ¿no? Porque eso significaría que empezamos a tener crecimiento, pero con esta situación, que es una especie de japonización de Europa, con tipos bajos, sin inflación, lo que tienes que tener son gobiernos hábiles que sepan lidiar esta situación y buscar cómo es la forma de salir. Y de momento, difícilmente lo tienen y no lo han encontrado, ¿no? Bueno, vamos con una decisión que me congratula y mucho. El Supremo acaba de decidir en una sentencia que, bueno, las costas en los procedimientos que los particulares entablamos contra la agencia tributaria, pues no se pueden cobrar, y que son consideradas una especie de tasa o un inconveniente oculto que hay que superar. Así es que le da la razón a uno de esos contribuyentes que dijo: ¿yo por qué tengo que pagar tasas por pleitear contra algo que me han impuesto de forma que no corresponde? Y se han llevado el gato al agua en lo judicial. Supongo que gran cabreo en Hacienda, porque, en fin, esto era una de las barreras que hacía que no hubiera infinitos procedimientos en los tribunales económicos administrativos provinciales españoles, donde, a pesar de tener que pagar tasas hasta ahora, ya estaban hasta arriba y producen decisiones a 2 años de la presentación de la queja, ¿no? Está claro, no, es muy buena noticia en principio. Lo que también hay que destacar es que, bueno, lo que dice el Tribunal Supremo no es que se anule y que sea una condición nula, sino que había un problema de definición en el artículo que Montoro redactó en su día. La Hacienda retomará este tema probablemente. Lo que pasa es que lo tiene que presentar ahora por una ley, no lo puede hacer con Real Decreto, con lo cual va a tener más dificultad de aprobarlo, pero que retomarán otra vez la senda de las tasas, seguro. Bueno, yo creo que Hacienda abusaba de su posición. O sea, lo que al final se tomaba... Ellos decían lo que pasaba y no permitías que la gente normal, no estamos hablando de grandes cantidades o de los grandes defraudadores, ¿no? Sino de la gente que le hace una reclamación a Hacienda por una cantidad muy pequeña, que al final el hacer una reclamación por esa cantidad le suponía mucho menor el importe que iba a recibir que la sanción que iba a tener, que al final era una sanción. Por lo tanto, una barrera de tenías entrada. Muchísimas personas que no acudían o no protestaban sobre eso. Bueno, hoy se produce lo que llaman algunos el Día de la Libertad Fiscal. ¿Por qué? Porque si lo cogen en promedio, los españoles pagamos a Hacienda 12.000 euros per cápita, y eso significa 177 días del trabajo de cada uno de nosotros. Hoy, 27 de junio, cumple ese día, y hoy precisamente es el día elegido por la agencia tributaria para exhibir la lista de morosos. La mayor parte de ellos son los mismos del año pasado. 4.028 personas que deben 14.000 millones de euros a Hacienda, y que muy probablemente Hacienda va a tener que asumir en algún momento que buena parte de eso lo pueden dar por perdido. Pero bueno, ellos siguen haciendo la lista, exhibiéndola, enseñan una foto, luego otra y tal, y con esto pues se libran de que alguien reflexione sobre lo importante, que es que hasta el día de hoy ustedes han trabajado para pagar a la señora chiquiministra, la señora Montero. Eso es así, o sea que yo creo que está clarísimo cómo la carga fiscal de los españoles está exagerada, ¿no? Y eso no se consigue
porque el gobierno lo cambie, ¿no? Sino por el impulso que podemos dar todos a que al final tengamos impuestos justos y que se definan mejor, no como los que tenemos ahora, ¿no? Efectivamente. A mí me llama la atención de que solamente 300 personas tengan una deuda de 700 millones de euros, cuando el resto realmente son más personas jurídicas. Eso es lo que más me ha llamado la atención. La caída es obviamente de un 8%, es aceptable, pero hay que tener también en cuenta que del 50% de estas reclamaciones están en concursos procesales, con lo cual hasta que el concurso no se resuelva, no se van a recuperar. ¿Y qué pasa con la deuda que Hacienda tiene con una empresa que haya caído en concurso de acreedores? Pues que son los primeros en ir a retirar lo que quede y que tendrán que pasar a libros la merma, la pérdida definitiva del resto, cosa que, por cierto, no hacen. Hombre, juguemos limpio todos y acabaremos entendiendo los problemas económicos mejor. Vamos con el sector financiero, ese que a usted, don Antonio, le gusta tanto. CaixaBank y Sabadell le devuelven al Banco Central Europeo 18.400 millones de aquellas líneas de liquidez extraordinaria, y tengo que preguntarle por Ibercaja, que dicen que es la candidata idónea para una fusión. Bueno, la hemos tenido, o sea, tenemos un momento en el que tenemos un exceso de liquidez, los bancos lo han recibido, el Banco Central Europeo se lo ponía a su disposición y no han hecho uso de él. Entonces, ante una situación de liquidez propia, ¿para qué vas a coger activos de fuera y los devuelves esperando a ver si incrementas tu negocio? Si incrementas tu negocio y eres capaz de utilizar ese dinero, pues tienes siempre la ventanilla del Banco Central Europeo dispuesta a que te lo dé. Me llama la atención que Moody's hable de Ibercaja una vez salido a bolsa. Yo creo que hay opciones de poder fusionar Ibercaja con bancos que ya están cotizando y se ahorrarían probablemente el coste de la salida a bolsa de una forma inmediata. Es decir, es cierto que tenemos los 4 bancos medianos pequeños en boca de todo el mundo de que algo van a tener que hacer para poder mejorar rentabilidad, ahorrarse costes, reducir oficinas, lo que estamos viendo con otros. Por cerrar el capítulo financiero, Bankinter ha cerrado una emisión de 750 millones de euros en deuda no convertible senior. ¿Qué significa eso, don Antonio? Bueno, al final tenemos una situación en los tipos de interés en el que es necesario fortalecer tu balance a costa de colocar deuda, ¿no? La deuda senior es una deuda que vence a largo plazo y que además la puedes colocar dentro de tu balance en una parte preferencial, ¿no? Es decir, puedes hacer un mejor uso de esa deuda en el balance y a un coste mucho menor. Pues los bancos les gustaría evitar litro y hacer deuda senior, y entonces el coste es mucho menor y las posibilidades de usar eso dentro de tu balance mucho mayor, ¿no? Sí, Bruselas claramente está pidiendo a los bancos españoles que vayan hacia un capital máximo del 12%. Yo creo que todos los bancos van a aprovechar estas oportunidades para, en la medida de lo posible, que los mercados estén más... Porque además las demandas que está viendo ese tipo de emisiones son muy potentes, es decir, se están viendo 3, 4, 5 veces la demanda de la emisión, con lo cual bueno, es el momento de aprovecharlo y efectivamente cargar el capital. Hablemos de IAG, la holding de Iberia y de Vueling, que ha iniciado un proceso de recompra de bonos convertibles que parece que tiene el 89% de éxito entre los inversores. ¿Por qué? Bueno, al final, si tienes una deuda emitida y haces una oferta, normalmente el que tiene esa deuda suele acudir, ¿no? O sea, si la tienes localizada, en este caso la mayoría son institucionales que además te deberán un favor, entonces no haces realmente una reducción de la deuda, sino que haces un switch a tipos más bajos, ¿no? Amortiza es un producto que era un bono convertible que de alguna manera pagaba un 0,25 de cupón. Y además les han ofrecido un canje que incluso han aumentado la cantidad, por los 100.000 euros que tenían invertidos, les dan 100.350 más el cupón corrida. Lo cual, bueno, creo que es aceptable, tendrán que sentarse con el resto de los inversores, pero tiene toda la pinta de que lo que van a hacer es refinanciar precisamente este bono convertible con una deuda senior no garantizada. Pues entramos en ese territorio en el que mandan los espectadores de Pulso Económico a través de sus dudas expresadas en el correo electrónico del programa, pulsoeconómico@eltorotv.com. Ahí lo ven abajo, va a aparecer de un momento a otro. Y la pregunta de hoy nos la envía Alfonso Carrizosa. Dice, ¿qué opinan de los primeros pasos de MásMóvil en el IBEX? Álvaro. Bueno, yo creo que son los pasos normales de todas las compañías que han ido recibiendo, digamos, la demanda antes de entrada en el IBEX en cuanto está el rumor de que la compañía puede entrar. Es decir, todos los fondos que van haciendo el tracking no beneficiado del IBEX ya han ido tomando posiciones en MásMóvil. La entrada en el IBEX y de alguna manera perder ciertas posiciones es bastante lógico y lo hemos visto en muchos otros casos. Se está estabilizando el precio. Estabilizando los flujos. Don Antonio. Sí, yo creo que cuando es en el IBEX pues tienes una temporada hasta que te ajustas. Yo creo que eso es lo que le está pasando a MásMóvil. Bueno, pues
tenemos que contar que mañana sabremos quién opta a titularizar Pastas Gallo después de que la familia titular pues haya dicho ya lo dejamos y vamos a convocar una especie de puja, que es un procedimiento bastante inusual en la salida de la familia propietaria de una empresa familiar, como es esta, Pastas Gallo. Nos tendremos que acostumbrar a estos procedimientos, ¿no? Bueno, nos tenemos que acostumbrar y nos tenemos que acostumbrar a estos movimientos. Es decir, ya hemos visto Freixenet, ya hemos visto Codorniu, no en este tipo de formato, pero sí es cierto que varias generaciones de pero familias... han sido bodas largas, difíciles, Han sido bodas largas, muy difíciles, negociadas, muy trabadas. pero que están empezando a entrar los private equity otra vez en el momento del ciclo económico que estamos, con exigentes valoraciones en las cotizadas, precisamente en el mercado privado, y hay muchos fondos ya dando vueltas por ahí. Yo creo que un concurso es una buena solución para una entidad en la que domina la familia, ¿no? Y que al final lo que consigues es ver los precios y ajustarte, claro, o sea que y ahorrarte un banco de inversión. Señores, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Yo les espero mañana a las 8 en punto, día viernes, en Pulso Económico. Gracias.